Claro, y difícil está analizar qué va a pasar o pensar qué va a pasar en Argentina. No sabemos qué va a pasar mañana, que nos cambien un ministro. Bueno, pero vamos a tratar de ver un poquito el panorama macro con dos especialistas que tenemos el gusto de tener acá en el estudio. Marcelo Capelo es licenciado en Economía, presidente de IERAL de Fundación Mediterránea. Gracias, Marcelo, por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y Alfredo Gracias, Blanco, ¿no? Licenciado en Economía y ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Gracias. No, al contrario, gracias por la invitación. Bienvenidos. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué entramado complicado que se mezcla siempre, ¿no? La política, la cuestión económica. No sé quién quiere empezar a decir algo, a ver. Lo dejamos acá al ex decano. Bueno, cíclicamente vivimos situaciones de este tipo, ¿no? Sí. Yo suelo decir que da la impresión que Argentina sufre aquel castigo de Sísifo, el de la mitología griega, que por ser demasiado astuto los dioses lo castigaron, y el castigo era que iba a tener que subir una piedra hasta la cima de una montaña y que inexorablemente, por la eternidad, esa piedra se le iba a caer, ¿no? Entonces, cíclicamente Argentina tiene problemas. Este problema es singularmente grave, y es singularmente grave porque además de la fragilidad macroeconómica, del problema del frente externo con el tipo de cambio, de esta exagerada tasa de inflación que tenemos, de la situación social que ustedes reflejaban en la pirámide allí sobre distribución del ingreso, debería avergonzarnos tener la mitad de la población en condiciones de pobreza. Sí. Pero a eso además se le ha sumado una crisis en la superestructura política de la alianza gobernante. Y esto es lo que nos ha llevado a esta sucesión que mencionaban, de que primero Guzmán, después Batakis, bueno, ahora Massa. Yo suelo decir, bueno, lo decimos aquí en este canal, en el programa con Fonseca los martes, que hay como en lo político, hay dos requisitos que deberían cumplirse. Uno es que exista poder político y credibilidad. El segundo es que el ministro concentre decisiones de todo lo que tenga que ver con la política económica. Si uno mira la historia de la Argentina, puede o no gustarle, pero los ministros que tuvieron algún éxito, aunque sea transitorio, eran ministros de lo que se suele decir fuertes, claro, y que además tenían mucho apoyo político. El caso de Massa, sin lugar a dudas, tiene un volumen político muy superior al de Bataki, muy superior al que tenía Guzmán. Hasta tal vez inclusive superior al de Alberto Fernández. Bueno, y lo que ha ocurrido es que hoy uno tiene la sensación que Massa fuera un primer ministro, ¿no? Y que el presidente no le puede dar más credibilidad o más poder político, porque no se puede dar aquello de lo cual se carece. Exacto. Y la imagen presidencial está muy deteriorada. Entonces, bueno, tenemos esto que uno podría preguntarse, bueno, ¿qué rol juega ahora el jefe de gabinete, por ejemplo, que se ha transformado en una especie de comentarista de las decisiones de Massa? Sí, o vocero presidencial. O como un vocero, sí, claro. Entonces digo, eso es una cuestión compleja, pero bueno, tiene volumen político. Concentra, lo señalabas recién, Diego, que concentra las decisiones de todo lo que tiene que ver con la política económica, de casi todo. Y entonces el paso siguiente es la consistencia de las medidas y la credibilidad en las medidas. Y ahí, bueno, hay para hablar un rato. Hasta ahora lo que ha hecho Massa es hacer anuncios que todo el mundo, me parece la mayoría en la profesión coincide, que es decir, bueno, no podemos tener un desborde monetario como el que tenemos, no podemos tener una situación fiscal como la que tenemos, hay que recuperar reservas porque la situación del frente externo es muy compleja. Claro, sí. Pero hasta ahora, digo, son comentarios y yo diría intenciones que mucha gente puede compartir, pero que todavía hay que ver cómo opera eso en la realidad, ¿no es cierto? Yo personalmente tengo alguna duda de que pueda resolver todo, entre otras cosas porque sigue latente el peligro de que se vuelva a haber una crisis en la alianza de gobierno. De hecho, hay funcionarios, bueno, ha renunciado Claudio Lozano, pero es director del Banco Nación y ya desde el acuerdo con el Fondo Monetario venía criticando al gobierno. Claro. O sea, dentro de la alianza de gobierno hay algunos que les gustaría mirar en otros rumbos. La vicepresidenta mirando mucho sus causas judiciales, que está con plenos alegatos y 3 toneladas de pruebas que están mostrando, según la defensa, que tienen para llevarla a juicio y tal vez a una sentencia. Bueno, muy complicada la situación política que obviamente impacta en lo económico. Esto es lo que aclarás vos, Diego, en lo judicial.
Pero también hay que hacer un poquito de memoria que cuando estuvimos en las últimas elecciones presidenciales, las alianzas se formaron así como a manotazo, ¿no? Entonces, lo que se ve ahora es que hay una bolsa de políticos que no coinciden en los criterios, y también se sigue manteniendo ahora, porque a Cristina Fernández se la asocia con la centroizquierda y a Massa se lo venía asociando ya de hace bastante tiempo un poco más para la derecha. Entonces uno dice, ¿se van a poder poner de acuerdo? ¿Van a querer recortar lo que hay que recortar? Esto es, ¿cuál es la opinión, Blanco, Sí, que se percibe? Supuestamente trascendió que la vicepresidenta le habría dado 100 días a Massa para tener resultados. Sí. En 100 días no se arregla la situación de Argentina, que tiene una declinación de años, de décadas. Pero además esto que señalaba ella me parece importante porque si uno mira las decisiones que se van a ir tomando, ajuste de tarifa, digamos, tratar de equilibrar un poco las cuentas públicas, y recuerda el discurso de la presidenta donde habló sobre la relación entre el déficit fiscal y la inflación, y la relación entre la cantidad nominal de dinero de la economía y la inflación, uno dice, bueno, claramente hay como dos miradas distintas. Bueno, en algún momento pueden volver a colisionar de manera más drástica, y eso es lo que en mi caso me despierta una cierta dosis de escepticismo. Sí. Marcelo, de tu lugar. Y daría la impresión que la vicepresidenta cada tanto se asusta con la economía, sobre todo cuando sube mucho el dólar. Evidentemente le tienen mucho miedo a las corridas cambiarias, que se pueden convertir en otro tipo de corridas. Ya en octubre del 2020 subió mucho el dólar, y a partir de ahí Guzmán, que era el ministro, logró por algunos meses tener una política fiscal y monetaria más cuidadosa. La emisión de dinero que crecía al 60% anual en el mes anterior a octubre, a partir de noviembre del 2020 crecía al 40% y después al 16% anual. Es decir, Guzmán aprovechó esa situación para hacer una política un poquito más cuidadosa. ¿Le duró hasta cuándo? Hasta que se acercaban las elecciones del 2021. En el segundo semestre del 2021, nuevamente la presión política para gastar, para emitir, cedió Guzmán. Le fue mal en las elecciones, pero en la política esa expansión llevó a que se empezara a recuperar un poco la actividad. Incluso los salarios en algún momento le empezaron a ganar a la inflación, pero nos llevó a esta otra situación de este año, donde nuevamente el dólar se disparó, la inflación también, y se volvieron a asustar un poco los políticos. Entonces Cristina, que siempre pide expansión fiscal, monetaria e incluso radicalizar la política económica, acepta que Massa sea el ministro. Seguramente en esas 2 o 3 semanas que estuvo Batakis en el ministerio habrán estado discutiendo sobre si aceptaban que Massa se haga cargo, como decía Alfredo, de varios resortes del manejo económico. Ahora, de los varios problemas existentes, y si los resumiéramos en 2 principales, me refiero a lo económico, que es déficit fiscal, emisión e inflación, y escasez de reservas, atraso cambiario, lo que hasta ahora se anunció, y que la verdad que con pocas precisiones, ha apuntado más al déficit fiscal por el ajuste que va a haber en las tarifas. Prometieron cumplir la meta del déficit de 2,5% del PIB que se fijó con el FMI para este año, pero por el lado de las reservas y del tipo de cambio, primero, bueno, no se anunció, y dicen que no va a haber un ajuste discreto o brusco del tipo de cambio. No va a haber una devaluación fuerte, eso es lo que han prometido, y que para cubrir las reservas están buscando préstamos o adelantos de exportaciones, es decir, soluciones de muy corto plazo. O te endeudas más, vamos a ver a qué costo, o adelantas de exportaciones, o sea, los dólares que te van a entrar dentro de 2 o 3 meses entran ahora, pero no van a estar dentro de 2 o 3 meses. Claro. Sigue siendo el perro que se muerde la cola, ¿no? Porque esto del déficit es, bueno, o imprimís o te endeudás, pero en realidad la decisión de ordenar los números del Estado para que no gastemos más de lo que nos ingresa, hasta ahora no se la vio en ningún gobierno. Claro, no ingresa nadie nuevo ahora, pero todos los que ingresaron. Vamos a ver si cumple con el ajuste que anunciaron por el lado fiscal. Pero el hecho de no haber ajustado el tipo de cambio va a hacer de que si con suerte llegan a diciembre del 2023 sin esa devaluación brusca, le van a dejar ahí una herencia muy complicada en ese sentido al próximo gobierno o a la próxima administración, que va a encontrar un tipo de cambio bajo.
Aunque por el lado de las tarifas, probablemente no tan bajas como eran hasta ahora. En el 2015, cuando anteriormente el 2015 se había aplicado una política similar, le habían entregado a ese gobierno, que fue el de Macri, tarifas muy bajas y tipo de cambio muy bajo. Ahora, si tienen suerte de que no haya una crisis mayor antes de que se termine el mandato, le van a dejar un tipo de cambio muy bajo y tarifas no tan bajas. En ese sentido, alguna mejora en términos de herencia. Bueno, vos decís eso, si llegan al 2023, muchos están planteando eso, ¿no? Ojalá, por el bien de todos, y aparte vivimos en un país democrático que se llega hasta el 2023 y estas alianzas dan cuenta de que a regañadientes se tuvieron que poner de acuerdo porque si no, podía haber un estallido peor, ¿no? Si yo no me refiero tanto a lo institucional, a una ruptura en el gobierno, sino a llegar en términos de no tener una gran crisis económica. No, por eso, es que justamente. Pero claro que una gran crisis económica a veces saca algunas administraciones del poder. Ustedes que son Pero no era en el referentes sentido tan en el que va a ocurrir. fuertes, de Hiera, el de la Fundación Mediterránea, usted que ha estado en la Universidad de Córdoba en economía, ¿qué perciben? Porque tienen muchísimos contactos del empresariado, de la gente hoy. ¿Cómo está? ¿Está expectante? ¿No cree que esto vaya a dar resultado? ¿Qué es lo que perciben en el ámbito Bueno. del empresariado, del inversor, o que están con una cautela, esperemos un tiempo más? Uno en general tiene una muestra sesgada, ¿no es cierto?, de las relaciones Claro. con quien tiene vínculos, pero mi impresión es que los empresarios, aún los que les va bien, es decir, en una crisis no a todo el mundo le va mal, a algunos les va bien y a algunos les va muy bien, pero aún los que les va bien, la respuesta que normalmente dan es, bueno, sí, me va bien, pero no sé hasta cuándo, y los que no les va bien no ven el horizonte. Esto que dice Marcelo de llegar lo más ordenadamente posible al 2023, yo suelo usar la figura de decir, bueno, es como una nave que tiene que llegar a la costa, ¿no? Y bueno, la nave tiene todas las velas deshilachadas y va a intentar llegar a la costa. Ahora, uno de los problemas que tiene es que dentro de la tripulación tiene algunos marineros que quieren ir para otro lado y entonces es muy difícil que se pueda guiar, ¿eh? Mi impresión es que vamos a llegar con una situación de inflación muy alta. El sector externo va a seguir estando comprometido. Probablemente la estructura de precios relativos, lo que señalaba Marcelo, pueda estar un poquito más equilibrada, pero hay que ver las reacciones que va a generar o no el reajuste tarifario. Lo cierto es que cada vez se alcanza menos. Se necesitan 19 salarios promedios, casi el doble que 5 años atrás, para comprar un vehículo. Ese es un ejemplo para darnos cuenta cómo están las cosas. Y ni hablar la clase media, que siempre sueña con su auto, con sus vacaciones y con su casita. Bueno, cada vez lo ve más lejos. Pero además te lo tienen que entregar al auto. Y te lo tienen que entregar. El tema es que con las reducciones de las importaciones... Hoy endeudarse en un y plan con de las auto, importaciones 84 no se consiguen, cuotas, no se... No, y con las importaciones no se consiguen componentes, no No, se consiguen sí, vehículos. totalmente. Y hasta inclusive hoy hablaba con la gente de Chacinado en CNN y decían, ni siquiera estamos consiguiendo los componentes para hacer salame. Porque el salame de Colonia Carroza, por ejemplo, cualquier salame educativo, tiene componentes que vienen del exterior. Ya es una cosa de locos. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Marcelo, por haber venido. Muchas Va para gracias, largo esto, así que lo vamos a volver a convocar seguro. Marcelo ya ha venido y lo tenemos ahí. Sí, nada más que otra vez con Ucrania y Rusia. Ah, sí, sí. Claro, vino que con también el otro aspecto tema. exterior. Pero ya no le podemos echar tanto la culpa a la guerra. Ya hay otros países que están con deflación, ya hay países que están mejorando, Argentina al contrario. Siempre encontramos a alguien a quien echarle la culpa, no te hagas problema. Sí, ya buscaremos a otro. Bueno, Muchísimas nosotros- gracias. Gracias.